de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos. Muy buenas noches. Hoy tenemos como invitado al doctor Mario Hidalgo Guerra. Es abogado, tiene 59 años, casado, 3 hijos,
macareño de corazón y de nacimiento, director jurídico del Banco Nacional de Fomento, especialista jurídico 2 de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de la Intendencia Regional Ambato, coordinador de afiliación y control técnico de la Dirección Provincial del IES Tungurahua, representante de barrios y parroquias urbanas al COMSECA del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipalidad de Ambato. Buenas noches. Al dar inicio a este 10º episodio de Lupa Ciudadana, queremos expresar en nombre de quienes hacemos este podcast en nuestra sentida nota de pesar a los familiares, a los amigos, a los ciudadanos de la provincia de Tungurahua por el fallecimiento del ingeniero Fernando Naranjo Lalama, hombre preclaro de la provincia, catedrático, expresidente ejecutivo de la empresa eléctrica Ambato, expresidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua y prefecto de Tungurahua por 19 años. La provincia sin duda pierde a uno de los hombres más valiosos, quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo y seguir desde el inicio la trayectoria en cuanto se refiere a la participación ciudadana en el gobierno provincial de Tungurahua, en ese nuevo modelo de gestión que iniciamos varios en el año por allá, en el 2001. Realmente conocemos la valía y todo lo que Fernando Naranjo hizo para que la participación ciudadana sea la de Tungurahua, haya sido un referente, inclusive en la Constitución de Montecristi en el 2008. Paz en la tumba de Fernando Naranjo Lalama. Esta noche nos acompaña el doctor Mario José Hidalgo Guerra, una persona, un hombre profesional del derecho que hace mucha opinión respecto del tema político. Este programa tiene esa cualidad de ser eminentemente político, no obstante de ello no dejamos de hablar de otras cosas que nos interesa a los ciudadanos, como han sido los dos últimos programas, respetando sobre todo en el último el silencio electoral. Mario José, es un gusto, gracias por asistir a esta invitación de Lupa Ciudadana. Te dejo con tu mensaje inicial para quienes nos miran y nos escuchan. Buenas noches, Neida, gracias a Lupa Ciudadana por la invitación. En primer lugar quiero expresar mis más sentido pésame a toda la familia del ingeniero Fernando Naranjo, ex prefecto de Tungurahua. Creo yo que una persona muy valiosa que ha tenido la ciudad y la provincia. Especialmente a Mauricio, con quien tengo el gusto de conocerlo, mis más sentidas condolencias. Y bueno, tenemos que continuar en la vida y eso es lo que nos depara. María José, el tema de hoy que nos aboca es por qué ganó el no en la consulta popular y el referendo. Luego hablaremos del caso puntual que significa Tungurahua. ¿Por qué tú crees que ganó el no en la semana anterior? Bueno, creo que dentro de lo que es la consulta popular y el plebiscito que se hizo la semana anterior, el no ganó, mejor dicho, a nivel nacional, menos en la provincia de Tungurahua, que más adelante posiblemente vamos a tratar este tema. Considero por varias razones. La primera es falta de propaganda. ¿Resultó muy corto? Sí, resultó muy corto el tema. El periodo muy corto el periodo. No hubo una campaña suficiente, hubo muchas personas no sabían ni cuáles eran las preguntas, entonces faltó mucha propaganda en este tema de política. Considero que también otro factor fundamental para que gane el no es el exhibir a algunos presos, a algunas personas privadas de libertad como trofeo político. Entonces eso también la gente se molestó mucho y se indignó, porque si bien es cierto, son personas que si bien están detenidas, están cumpliendo una sentencia, pero tampoco se puede no se puede hacer una política de ese asunto, ¿no? Creo yo que eso es uno de los también. Pero eso, mira, María José, tú eres una persona que hace política seria, y eso es lo importante. Cuando tú nos has comentado el hecho de haber exhibido como trofeos políticos a quienes ya han sido juzgados, nos dices que esto
debe haber causado molestia, obviamente, en quienes tienen esta tendencia. Pero aquí viene la cuestión del ser humano. ¿Tú crees que varias personas sacaron más bien a flote ese sentimiento como ser humano o simplemente hicieron también de alguna forma sentir el rechazo a esta práctica simplemente porque no estaban de acuerdo ya en las otras preguntas tanto del referendo cuanto de consulta? Bueno, es uno de los factores nomás, no es el factor principal, pero yo más me voy al tema de se vulneró un derecho, un principio constitucional, es el de el respeto al ciudadano, ¿no? Si bien es cierto, están en una situación como es la de privados de la libertad, sentenciados, pero no se podía haber tomado como un trofeo. ¿Saben qué? Le cambié a la cárcel del encuentro. Una cárcel que está sin terminar, ¿no? No sabemos. Dice, a ver, mira lo importante que es que podamos conversar con personas como tú, un abogado, un jurisconsulto. Si es que es una cárcel de máxima seguridad, ¿cómo sin estar terminada esa cárcel trasladan hacia allá a los presos más, a decir del régimen, bueno, y de hecho también varios de los otros, de los más avesados delincuentes? Entonces, ¿no hace sentido esto, María José? Por supuesto, porque también es otra de las razones, ¿no? De que con tal de hacer campaña, pone a los presos, a los privados de la libertad más avesados que hay en el país. En cualquier momento se les escapan y imagínate lo que puede suceder, el problema que pueden tener inclusive como gobierno, ¿no? Entonces es un riesgo, para mí es un riesgo total el haber realizado, en adelantarse, en ponerles ya los detenidos y los familiares, creo yo, y también la gente que es pegada al tema del ex vicepresidente, tienen la razón, o sea, en poder reclamar y decir que por favor le den un trato justo, porque como vemos el artículo 35 de la Constitución es muy claro y tienen, son los PPLs o las personas privadas de libertad, también son considerados como grupo de atención prioritaria, grupo de ¿no? atención prioritaria, así es. Entonces, en ese sentido tenemos una Constitución y esa está vigente y seguirá vigente, y tenemos que respetarla, ¿no? Si hacemos antecedente, María José, ¿tú crees que es probable que la molestia del pueblo al decirle no, porque es un rechazo al régimen, a su forma de actuar? No, más tarde también iremos analizando contigo, no creo que sea el final del capital político que tiene el presidente de la República, pero esto deviene de hace algún tiempo. ¿Y tú crees que puede ser la raíz, sin tomar en consideración, estamos hablando de este periodo que está ejerciendo el presidente de la República, porque en el anterior recordemos también que hay algunos errores que obviamente quienes no han estado necesariamente en contra del señor presidente de la República, sino más bien a favor, no lo han analizado en el sentido jurídico estricto como tiene que ser. Y en eso me refiero al caso de la ex vicepresidenta Verónica Abad, cuando es prácticamente destituida por la ex ministra de Trabajo. No obstante de eso, sin querer entrar a ese análisis, vayamos hacia el tema también que viene en el sentido laboral y que tiene que ver con el despido de 5,000 servidores públicos. Correcto. Decíamos en las conversaciones estas entre amigos, a ver, es sencillo, ¿no? 5,000 servidores públicos de manera directa por 4 personas y de forma indirecta por cuántos que hay en la familia. ¿Tú crees que eso puede haber incidido? También es otro de los factores fundamentales. Primeramente se confiaron, yo creo que tuvieron mucha confianza en la imagen del presidente, teníamos un 51-54% de aceptación en la población, se confiaron de ese tema, pero después de tantos errores que han cometido, como el que se está indicando en este momento, con el despido de 5,000
trabajadores públicos, entonces en eso sí afectó netamente en la credibilidad del presidente, ¿no? Y en todo caso, en una campaña, cuando él hacía, todos se quedaban, pero no, hoy justamente y lamentablemente de quienes más se fijó es en aquellos que estaban próximos a jubilarse, inclusive en algunos casos vulnerando algunos derechos de algunas personas en las cuales deberían haberse tomado muy en cuenta el no haber procedido con el despido de ciertas personas. Por ejemplo, tenemos uno aquí en la ciudad de Ambato, muy claro, muy evidente, de la madre de una joven desaparecida de hace... ¿De la señorita Romo? No es Romo. Era Constante. Constante, perdón. Sí, Constante. Entonces, una persona que... revictimizada por 2 veces por el Estado, no le encuentran a su hija, tampoco, ahora viene el Estado y también le despide. O sea, son cosas que la gente vio y ¿qué es lo que dicen? Mintió en su campaña y en el momento ofreció algunos temas, pero en el momento ya que está ahora en la práctica, está haciendo cosas diferentes, que también es otro de los factores para que la población en realidad haya votado por el no. ¿Qué otro factor consideras importante de destacar en este sentido? Son muchos. ¿Paro? ¿No? Hay varios. Tenemos el paro nacional, yo creo que la prepotencia, inclusive de algunos servidores de alto nivel, de nivel jerárquico superior, a nivel de ministerios, a nivel de direcciones, tienen un nivel en que le ven al resto por encima del hombro. Son personas muy, muy déspotas con el trato que tienen con la gente, especialmente en Quito. He hablado con algunas personas. Entonces, son cosas que especialmente en el sector público han tenido ese revés, ¿no? Hablamos también netamente del paro, una situación que, bueno, eso parece que fue estrategia de los opositores, en realidad, para ver si también se baja por ahí el nivel de aceptación del sí, ¿no? Entonces, les resultó también a la oposición en este sentido. Otro de los puntos fundamentales es la falta de gestión, o sea, la falta de atención a todo nivel, ¿no? No tenemos una obra que nos digan vale la pena, se ha hecho esto. Entonces sí está muy, muy complicado por ese lado el tema, por eso es que la gente decidió por el no. Tenemos acá la misma gente que está dentro del gobierno, especialmente vamos a hablar directamente de aquí de la provincia de Tungurahua, lo que son gobernadora, lo que son los asambleístas, 3 del mismo movimiento ADN, en los cuales no han tenido primeramente un acercamiento hacia el pueblo, ¿no? Para explicarles e indicarles de qué se trata la consulta popular y el referendo. ¿Cuáles son las preguntas? En forma jurídica, ahí tenemos abogados que son asambleístas, entonces ellos son los primeros que tenían que haber encaminado. No hubo territorio. No hubo territorio. Muy confiados en el TikTok, en las redes sociales. Cuando la gente lo que quiere es escuchar más allá de lo que pase en el territorio, efectivamente, que tú bien lo has mencionado, pero cuando estamos en esta conversación por el interés que tenemos en el tema político, lo que nos salta a la vista es que el proponente no tuvo el argumento para explicarle al pueblo en qué consiste su proyecto, por qué era necesario, sobre todo, tener una nueva constitución, ya que, claro, el calificativo ha sido descalificativo, digo siempre. Entonces, ¿cómo es posible? Mira, conversaba el otro día en un medio de comunicación que tuvieron la bondad de invitarme, y yo decía, lo mínimo que necesitamos cuando vamos a hacer la tesis de grado, ¿qué es lo que nos dicen? A ver cuál es el tema, cuál es su proyecto, cuál es la idea que tiene. Y tú como alumno debes saber cómo defender lo que vas a tener como tu proyecto de tesis. No se diga en esto que significaba el futuro del país y en lo que teníamos esperanza al ser redactada una nueva constitución, sobre todo para que haya la inversión privada y otras situaciones más. El hecho de que el señor presidente no haya logrado posicionar ese mensaje, ¿es un factor importante? Sí, o sea, exactamente como se dijo al inicio,
poco tiempo, no hubo una campaña agresiva. Como te dije, las personas no sabían ni qué iban a votar, especialmente en la parte joven, ¿no? No tenían ni idea y lamentablemente creo yo que se desaprovechó una gran oportunidad que tuvo el país, porque son unas preguntas muy bien establecidas y que teníamos que, o esperábamos que con la votación y ganando el sí, íbamos a tener un cambio adecuado y un nuevo norte para el país, pero lamentablemente las cosas no se dieron. Hubo otro factor importante también, como es el de indicar de que la salud del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, va a pasar al Ministerio de Salud. Entonces, imagínate cómo puede la gente decir, a ver, señores, nos están proponiendo cosas que no tienen un sentido, ¿no? Entonces, son errores que espero cometió el presidente, cometió el gobierno, con todas las personas que están adentro y inmiscuidas en el gobierno. Entonces, esperemos que este tirón de orejas que le dieron al presidente sepa reflexionar y sepa indicar de que no es del todo poderoso, ¿no? Como te dije, mala la estrategia en cuanto a sus asambleístas que tienen en el país, porque son la mayoría, inclusive dentro de lo que es la asamblea, al no poder llegar al pueblo de la manera adecuada, como tenían que haber propuesto para que la gente entienda y vea de qué se trata la asamblea y el referéndum. María José, el presidente ha pasado en campaña política 2 años. Sí, ha pasado todo el tiempo, pero más en una campaña en TikTok, ¿no? Porque de ahí no tenemos una respuesta clara y, como es evidente y se nota, no es de mucho hablar tampoco, entonces le falta mucha política, y igual al resto de sus coidarios o quienes están trabajando por él, que son amigos netamente de él, no tienen una experiencia política, que eso es lo que les ha faltado. No hay experiencia en el sector público. Exactamente, no hay una variedad geográfica, inclusive dentro de su ministerio. Tenemos gente solo de Guayaquil y amigos de él. Entonces, tenía que abrirse más en ese campo para que también tenga de Azuay, de Loja, de Manabí, de Esmeraldas, de Santungurahua, o lo que sea. Entonces, eso le faltó variedad geográfica también en ese asunto. No tenemos, desde Tungurahua no tenemos a nadie, creo que tuvimos a la vocera nomás, pero ya sabemos que había salido del gobierno. Que tenía conflicto, ¿no? Permanentemente con los medios de comunicación. Sí. Y allí también, bueno, es que en política todo suma o todo resta. Exactamente. Esta es la realidad. Tú te referías al tema IES. Y efectivamente se causó en los afiliados, en quienes están próximos a jubilarse, un rechazo total. No a la pregunta per se, no, sino más bien el hecho de tener incertidumbre, porque no teníamos claridad de nada. Y siempre existiendo contraposición entre el mensaje que daba el presidente, en el que daban sus ministros, es decir, no hubo un mensaje general que haya sido construido, como tú bien señalas, con estrategia. Y cuando hablamos de salud, también creo que ha sido un factor fundamental, como lo ves tú, la cuestión no solo esta del IES, sino que efectivamente el sistema de salud en general en el Ecuador está que no da para más. Se ha negado que exista una crisis, pero aquí tenemos, mira, es que el pueblo, tú recordarás como nos decían nuestros antiguos, ¿no? El pueblo no es tonto, pero a veces nos tratan como a tal. ¿Qué pasa en el sistema de salud? Cuando nos decían que ya todo se va a solucionar, que con los cambios permanentes que habían de ministros de salud y también en el IES, todo estaba en orden. Pero mira, se le ha encargado a la vicepresidenta de la República la situación de salud. Es decir, lo único que se ha logrado hacer es iniciar con algunos procesos. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿era ese el objetivo de hacer los procesos de contratación pública para beneficiar a alguien? Porque desde quien fue ministro de Salud y luego director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social,
lo que aconteció con pagar a sus allegados los haberes que tenían con el IES precisamente hace que el pueblo no confíe, pues obviamente, y que si no tienes ni siquiera paracetamol, tienes que ir por absolutamente todos lo indispensable para que te atiendan. Eso también conllevó a que el pueblo rechace las preguntas. Por supuesto, causó conmoción las declaraciones del presidente al decir que la prestación de salud se va a ir al Ministerio de Salud. O sea, si el ministerio no avanza con lo que tiene actualmente, no tenía sentido, y no sé cuál fue el objetivo de indicar, y es cuando la gente dijo el IES se va a privatizar y tanta cosa. Bueno, hay que entender también el tema del IES. El IES no es del Estado, el IES es de los afiliados. Es de los afiliados. Entonces, que el gobierno tenga una parte como IES es otra cosa, pero de ahí el IES es de todos los afiliados. Te cuento yo por experiencia propia, cuando estuve de coordinador de afiliación y control técnico en el IES, aquí en la coordinación de la dirección provincial, todo se hacía bajo metas, todo se hacía y se cumplían las metas, ¿no? Y las metas es de tener mayor cantidad de afiliados. Pero cuando las personas que estaban a mi cargo salían a hacer su trabajo de campo, siempre se encontraban con el problema de que les decían, ¿saben qué? Cuando me voy al instituto, al hospital del IES, no tengo asegurada la salud, me atienden en 2 horas, hay muchos errores, no valen los equipos, muchas personas, hay denuncias inclusive de que han fallecido porque no hay la asepsia adecuada dentro del hospital. Entonces son cosas que en efecto vienen acarreando problemas, no solamente en este gobierno, porque ya vienen desde el 2007 hasta acá, viene, bueno, toda la vida, ¿no? Pero hubo un marcado desfase económico justamente en la década de la Revolución Ciudadana, ¿no? Entonces, donde hubo inclusive que se tomaron valores, y ahora el problema que tiene el IES es muy grande. No? Es muy grande y muy grave. Se lo desfinanció al IES, ¿no? Y está en riesgo ahí el sistema de pensiones, las jubilaciones, realmente eso es complejo. Tú decías algo en Tungurahua, sí, Tungurahua es la única provincia en la que ganó el no, aunque en algunos cantones ganó el no también, pero en el general en la provincia ganó el sí. A pesar de que, como tú bien señalabas, gobernadora y asambleístas no hicieron un trabajo adecuado, no hay ese acercamiento al territorio, grave error porque la mayoría de ellos ganaron por arrastre precisamente que tuvieron cuando el señor presidente fue electo como tal. Por lo tanto, creo que hay que hacer ese análisis a conciencia de lo que aconteció en Tungurahua. Gana el sí en Tungurahua. ¿A qué factores tú consideras que se debe esta ganancia del sí? Bueno, no es que el sí gana aquí porque somos novoístas, ¿no? Yo creo que aquí somos anticorreístas, o sea, antiizquierdistas, antizurdos, antes lo que sea. Entonces, eso es lo que ha hecho que Tungurahua haya votado por el sí. Es muy importante destacar porque lo que coincidimos con muchas personas, el tungurahuense es muy trabajador, es emprendedor, le gusta trabajar, le gusta pasar bien, vestirse bien, viajar. Entonces eso es lo que... ¿Tú no crees que lo mismo les gusta a los quiteños, a los guayaquileños? No, porque, o sea, también, ¿no? O sea, pero los que votaron por el sí, pero aquellos que votaron por el no tienen esa forma de decir, quiero progresar, quiero emprender. Solamente muchos de ellos les gusta todo regalado, todo fácil. Entonces ahí es donde no estamos generalizando ahí. No estamos generalizando. ¿No crees tú que alguien que votó no es porque hace un análisis concienzudo de que no está bien tener un régimen al que le das un cheque en blanco, que es totalitarista, que busca con más concentración del poder, aunque esa constitución del 2008 es totalmente presidencialista?
¿no estamos juzgando y metiendo a todos en el mismo saco? No. Estamos hablando de Tungurahua, ¿no? Sí, de Tungurahua. Estamos hablando de Tungurahua. Y lo que Jurisconsultos, Mario José, yo digo que ¿han votado o no? Sí, hay muchas personas que votaron. Que no, o sea, votaron por Noboa y que creyeron en el presidente de la República de inicio. Yo, si no fuera anticorreísta, hubiese votado por el no. Pero lamentablemente no tenemos a una provincia, a una ciudad que estableció un parámetro para poder decir, a ver, me voy por este lado o me voy por el otro lado. Como te digo, lo fundamental, la falta de propaganda. En eso fue lo que Mario José, mira, contigo tenemos años de conocernos desde la infancia, ¿no? Por fortuna, un saludo a mi maestra muy querida, a quien yo siempre le agradezco infinitamente por absolutamente todo, y entiendo que nos estará mirando. A la señorita, como le digo yo hasta ahora, Emma Guerra de Hidalgo, nuestra querida maestra de escuela por 6 años, y el cariño y el respeto es inmenso. Cuando hablamos de ser anticorreístas, es en relación al presidente Correa. Y salimos varios de nosotros desde hace muchos años en protesta, porque también hay que decirlo. Pero aquí es cuando yo digo, no nos hace falta un poco de ser lógicos, congruentes. Si es que estuvo mal en la época de Correa, el autoritarismo, el totalitarismo, ¿no está mal ahora? Exactamente lo mismo. Y más marcado. Y no está mal, entonces no estamos siendo congruentes con los principios, más que con las personas, porque esto de dividirnos en correístas, novoístas, leninistas, lacistas, nos hacen mucho daño como ecuatorianos. Nos dividieron en una época en la cual los unos eran buenos y los otros eran malos. Y seguimos con esa división. Y se sigue, ¿no? ¿Y hasta cuándo entonces nosotros? O sea, pero antes había las divisiones, pero no había el odio, porque ahora es increíble el odio que se tienen los unos y los otros a través de redes sociales, a través de conversaciones inclusive entre amigos, entre familiares, que ha llegado a desunir tanto, inclusive hasta la familia en ese sentido. Entonces, esa es una parte. Yo creo que el expresidente Rafael Correa ganó las elecciones, tuvo unas muy buenas ideas, lamentablemente, y buenas ejecuciones, ¿no? Lamentablemente se dejó llevar por cosas que no son las debidas, y ahí están las consecuencias. Hoy lo tenemos prófugo en otro país, y no estoy seguro que no vendrá a pagar su pena. Las divisiones no nos hacen ningún bien. En todo caso, más luego vamos a hablar de cómo a este Ecuador le unimos. Creo que esa es una tarea importante que nos queda pendiente absolutamente a todos. Y tú decías, falta de obras. No hemos visto una obra realizada por el presidente Noboa. Y alguien decía, pero ahí está la cárcel del Encuentro, que está en su 35% de ejecución. Pero lo demás, ¿qué es lo que nos falta como obras? ¿Qué es lo que quiere ver el pueblo para que efectivamente pueda confiar en que el derrotero que tiene la nación es el adecuado y el correcto? Sí, lo que pasa es que no ha habido la misma obra del Encuentro, no está terminada todavía. El tema del presidente Noboa también, al tratar de atacar primero lo que es la inseguridad en el país, se ha visto como que no puede, estratégicamente no puede abarcar todo, solamente ha atacado el tema de la inseguridad, y el resto ha dejado a un lado. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá en el país? No, quizá tenga razón, ¿no? Porque dice, primero la inseguridad, porque quiero tener inversión extranjera, quiero tener seguridad jurídica, quiero tener seguridad laboral, pero ¿qué inversionista va a venir al país en las circunstancias en las cuales estamos ahora con una inseguridad tremenda, ¿no? Y lo más raro que justamente se activa en época de campaña por parte de los GDOs,
los delincuentes. Pero eso ya viene siendo una constante, ¿no? Pero si tú te fijas todos los días, ya no nos extrañamos, creo yo, los ecuatorianos, cuando escuchamos en los noticieros nacionales y vemos en redes sociales 28 muertos, 14 muertos, 17 y en cualquier sitio del país. El índice sube más cuando estamos en una campaña. Eso es obvio. Aquí en Tungurahua tenemos todos los días personas que son asesinadas, ¿no? Igual en el país, en la costa, en Quito, Pichincha, en todo lado, es de todos los días. Ya no hay lugar seguro. Entonces, ¿qué es lo que dice el presidente? Quiero borrar todo esto, quiero sacar todo esto para ahí sí poder trabajar ya en la parte económica, en la parte social. Eso es lo que veo yo considero que es lo que quiere hacer, pero se olvidó de muchos otros temas, se entregó mucho al Fondo Monetario Internacional también, y el Fondo Monetario también exige mucho a los gobiernos, a los estados. Entonces en ese sentido es muy complicado que el Ecuador pueda tener éxito en poder atraer la inversión extranjera. ¿Por qué? Porque la inseguridad, si no se logra tener una seguridad, un país seguro, no vamos a tener nada de eso. En eso tienes toda la razón, pero cuando hablamos de este periodo del señor presidente, recuerda tú, más bien de las ejecutorias del presidente en estos 2 años, más que en este periodo que acaba de iniciar, ¿dónde quedó el Plan Fénix? Plan Fénix que nunca lo vimos, que nunca supimos, incremento del IVA del 12 al 15 y en el que todos los ecuatorianos sin duda alguna estamos de acuerdo en que debe ser destinado exclusivamente para el tema de seguridad nacional. Pero ¿qué es lo que pasa cuando, por ejemplo, de otro lado vemos a 4 niños menores de edad asesinados y el caso Malvinas también con una fuerte represión del lado de las Fuerzas Armadas? Y cuando veíamos en el paro que entraban Policía Nacional y el Ejército de casa en casa, nos preguntamos los ciudadanos si tenemos esa posibilidad. Mira que de aplauso cuando se combate a la minería ilegal y se hacen todos estos ataques, perfecto, todos los ecuatorianos nos alegramos sin duda, porque no podemos estar en manos de los delincuentes y sobre todo que ya no son delincuentes, son terroristas. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué sí se pudo hacer eso con los manifestantes del paro y por qué no se puede mantener esa misma estructura con esa naturaleza fuerte para atacar a quienes nos están todos los días matando y asesinando en el país? Y justamente lo que dice es la estructura, no tienen una estructura adecuada. Yo creo que también existe temor por parte de la policía y por parte de los militares en, por ejemplo, atacarle a un terrorista, a un delincuente y pegarle un tiro y se murió, y imagínate lo que le viene encima, ¿no? Un juicio, pasar en el centro de privación de libertad. Entonces son unas grandes consecuencias que a veces los policías, a más de que en alguna época les denigraron tanto que les hicieron perder mucho poder, ¿no? En el famoso 30S, en donde la policía, creo yo, perdió muchísimo fuerza. Ya no es la misma policía que teníamos antes, ¿no? Inclusive desde lo más pequeño, que te digo, cuando en aquella época uno de muchacho estaba en la calle por la noche y venía el bus y decíamos la policía y corre. Ahora no, ahora se les falta el respeto. O sea, perdieron mucho después del famoso 30S, perdieron... Fecha lamentable. Sí, entonces... De ingrata recordación. Entonces, y triste. Todo eso, esa es una estructura que están viendo y además atacan a lo más fácil, ¿no? A los menores,
a los que están en el paro, en este caso los indígenas entraban en a los más débiles. Exactamente, a los más débiles entraban en las casas, pero cuando ya se quieren enfrentar netamente a los delincuentes, a los terroristas, a los narcotraficantes, ahí sí ya es otro nivel, ¿no? O sea, ya no tienen las mismas agallas, digamos, para poder hacer lo mismo. Todos sabemos que la policía conoce quiénes son, dónde están, como hacen aquí en la provincia de Tungurahua, saben y conocen quiénes son, pero no tienen la fuerza como para poder dedicarse a detenerles, o no tienen las pruebas suficientes. Tenemos también una justicia no por los jueces ni fiscales. Tenemos unas leyes, una constitución muy garantista, más garantiza al victimario que la víctima. Entonces hay muchas medidas cautelares que se puede tener, y aquí hemos visto cómo algunas personas con griseta y todos se han salido del país. O sea, vivimos un tema muy complicado en las cárceles. Por ejemplo, a una persona la máxima pena es de 40 años por homicidio, por ejemplo. Al delincuente que esté en la cárcel, a él no le cuesta nada volverle a matar a otra persona. O sea, no es que porque le mata voy a tener 40 años más, sino ya tiene la máxima 40 años y él puede matar 2, 3, 4, 5 personas y seguirá la misma pena. Uh-huh. Entonces, esos cambios es lo que necesitábamos como país, ¿no? Como país. Pero bueno, como digo, lamentablemente la gente, por asuntos más de ideología, decidió en este momento irse por el no. María José, pero hay el camino. Hay el camino si es que se empieza probablemente por el diálogo. Porque al interior de la Asamblea Nacional, dejando los descalificativos y entendiendo que en política y por el bien del país hay que hacer los cambios. Hay formas de hacer los cambios a la Constitución, no es que se ha perdido. ¿Tú crees que en determinado momento vamos a poder reconciliarnos, hacer un pacto social para que efectivamente el crimen no nos gane? Porque lo que estamos absolutamente de acuerdo todos es en que tenemos que salvar a este país y que la cooperación internacional, más allá de que se instalen o no bases militares, pero esa cooperación internacional que ya existe, que la tenemos, que hay acuerdos firmados, que no necesariamente tienen que ser con bases militares, podamos los ecuatorianos tener ese apoyo, esa ayuda, y que los cambios que se pueden hacer a través de enmiendas y a través de reformas en la Constitución a nivel de asamblea, ¿tú crees que hay esa posibilidad que algún momento lleguemos a no descalificarnos? Porque desafortunadamente el hecho, se ha causado una revolución por el solo hecho de que la prefecta, dos prefectas, ¿no? La prefecta de Guayas y la prefecta de Cotopaxi, se toman una fotografía con el alcalde de Guayaquil, y entonces sale el expresidente de la República, Rafael Correa, en contra de la prefecta Aguinaga por el solo hecho de tomarse una fotografía con la prefecta de Cotopaxi. Es un absurdo realmente, porque más allá de las diferencias ideológicas que se puedan tener, hay que pensar, y que en efecto es lo que lograron hacer, una mancomunidad para, me parece que es para salvaguardar el río Guayas, la cuenca alta y baja, ¿no? Entonces, posiciones como estas, de descalificar, de no tener cómo darnos y tender los puentes para que trabajemos por el país, no debemos ser nosotros quienes propiciemos esos desencuentros, esos odios, ese revanchismo. Si es que alguien lo está haciendo desde fuera, creo que nosotros tenemos la obligación aquí en el país, Mario José, de ir reconciliándonos desde el territorio. ¿Tú crees que algún momento en la asamblea puedan entender esto los dos movimientos más fuertes que la controlan? Yo creo que el primer paso se ha dado. Vemos que a la prefecta de Cotopaxi y a la prefecta de Guayas
reunidas. Entonces es una situación en la cual quieren trabajar por el bien del país, ya no por asuntos personales o por movimientos políticos, ¿no? Pero el tema va más allá, o sea, a un presidente, a un gobierno que está en este momento, tener un diálogo, tener un acercamiento con un prófugo, con un delincuente, no me estoy refiriendo al prófugo, sí, me estoy refiriendo a quienes están en la Asamblea Nacional para hacer las reformas que necesitamos. Es que lamentablemente las órdenes vienen de Bélgica, entonces esa es la situación. Ahora vemos que la señora prefecta de Guayas ha dado un paso muy importante y dijo, no le voy a hacer caso acá y yo quiero ver y solucionar problemas que tenemos acá como país. Que es una posición que ha tenido la prefecta desde hace mucho tiempo, ¿no? En su calidad de prefecta. Ojalá que los asambleístas acá del país entiendan esa situación y comprendan que no estamos hablando de un asunto que me corresponde a mí como poder, como que quiero regresar nuevamente a la presidencia, bueno, a rescatar el poder, como dicen ellos, ¿no? ¿Por qué quieren hacer eso? Porque a todos quieren liberarles de responsabilidad, de culpa, de tanta cosa que hubo en esa famosa década. Ese es el interés más grande que tienen. Entonces, ¿qué mejor que se unan, que hablen, que lleguen a acuerdos? Pero si tenemos confrontación, tenemos a un malcriado, por ahí digo yo, que le entrega al presidente de la Asamblea una constitución de una forma hasta despectiva. Esa es la forma como en realidad actúan cierto sector, ¿no? En las redes sociales, si por ejemplo uno tiene alguna ideología o publica algo, tenemos una respuesta justamente de parte del movimiento de la gente que está atrás. Pero es de lado y lado, Mario José. Sí, pero es de lado y lado, pero por ejemplo yo cuando hay alguien del otro lado me pone algo, yo nunca, o sea, jamás le digo nada, pero cuando uno recibes malas palabras, insultos, amenazas, es increíble. Yo sé que es de lado y lado, pero... Es terrible, Mario José, sí, porque aquí no vamos a decir que son solo los unos, solo los otros. Se llaman con diversos adjetivos que dan realmente pena, y es porque hemos perdido la posibilidad de conversar, de discutir, de argumentar, y nos dejamos llevar solo y ahora con la famosa inteligencia artificial, mira que ni siquiera nos percatamos en que hay tantas fake, hay tantas cosas que están hechas con inteligencia artificial que son falsas, pero personas que diríamos en el general tendrían la posibilidad de analizarlas y más, no lo hacen, simplemente se dedican a replicarlas. Eso nos está haciendo daño. Sí, hay una confrontación, el país está netamente polarizado. Tenemos un país dividido, el cual es muy difícil rescatar ese tema de la unión, cada quien tiene su pensamiento y creo yo que se debería respetar. Pero es la base fundamental, ¿no? Para hacer política, la base fundamental es que exista respeto. Y antes teníamos personas de alto nivel en ese sentido, políticos, que en realidad veían por el país, ¿no? Ahora, lamentablemente, todo es insulto, comenzando desde el presidente de la República hasta lo nivel inferior. Show. El show mediático que han hecho. Ese es otro de los factores para el cual la gente votó por el no. Es el show mediático que hacen, no le toman con la seriedad que se debe hacer las cosas. Una pena, estamos viviendo una crisis en lo económico, en lo social, en lo político, que ojalá se pueda enmendar esa situación, porque vemos que presidente que llega, hay la oposición de los mismos. Tuvimos a Moreno, tuvimos a Lasso, ahora tenemos al presidente. ¿A Lasso no le dejaron gobernar? No le dejaron gobernar. No le dejaron gobernar, a punto que a los 2 años tuvo que irse, ¿no? Así es. Pero Lasso también, a ver, el otro problema
es que desafortunadamente los presidentes no conocen el territorio y confían en su círculo más cercano, que le dicen que todo está de maravilla. Y eso pasa no solo a nivel de presidente, pasa a todo nivel, con todas las autoridades. Les dicen que están haciendo el mejor trabajo, que son los máximos, pero la verdad es que cuando hablamos de los territorios, ahí está, como decía en alguna película, ahí está el detalle, el territorio. Entonces, bajándonos ya al territorio, a Tungurahua, hablábamos de que en Tungurahua ganó el sí. En el análisis, Mario José, Tungurahua pierde un 18% de votos, porque no es la misma cantidad de votos que tuvo en la segunda vuelta el señor presidente, comparemos con la de la consulta popular, es decir, para la Asamblea Constituyente. 18% menos en 7 meses. ¿A qué tú crees que se debe, aparte de esto que hemos analizado en el país? ¿Es el mismo reflejo de lo que pasa en el país que pasó acá en Tungurahua? El mal trabajo de los asambleístas de la provincia. Para mí ese es el fundamental. Ese es lo que ha ocasionado que la provincia vaya perdiendo espacio. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si en este momento tenemos una elección? Ya no ganaría no se sabría quién mismo va a ganar. Porque mucha gente estaba esperanzada en que iba a ganar el sí y otra gente no que iba a ganar el no. No es una diferencia abismal la que existe en Tungurahua. Gana el sí, pero es entre 7 y 8 puntos, ¿no? Ya no es Entonces realmente es... ya no es ese 73-18 que tuve en la elección, ¿no? Pero ya te digo, son por los factores que ya hemos analizado, el tema del IES, el tema de los servidores públicos, entonces... ¿Y qué pasó con los bonos? Mira, estamos realmente complicados, estamos preocupados porque en el aspecto económico el país pues va a estar complicado el próximo año. No se avisora que hayan soluciones. De verdad es que todos deberíamos estar empujando y entendiendo, y necesitamos aquí un mensaje claro, serio, del señor presidente de la República, que desde el domingo, después de su tuit, no ha aparecido. No sabemos de él. ¿Qué es lo que un ciudadano debería estar esperando desde el territorio, desde lo más cercano? Estamos hablando de Ambato, de Tungurahua. ¿Qué estamos esperando del presidente para que efectivamente podamos contribuir en ese desarrollo, en esa propuesta, en su plan, en su visión, que no la conocemos, que no la sabemos después de esta derrota? ¿Qué tú esperas como ciudadano de Tungurahua? Yo como ciudadano ambateño, seguir trabajando como persona, como profesional que soy, dedicarme a mi trabajo, lo mismo el comerciante, lo mismo el empresario, dedicarnos al trabajo. Esa es la mejor, como así lo hemos hecho, ¿no? Una cosa claro que son muy importantes las elecciones, pero nuestro trabajo que viene atrás no podemos cambiarlo por ningún lado. Nunca se para. Las elecciones son un momento y después, en el general se dice, bueno, es que si es que yo no trabajo, nadie me va a dar de comer. Y efectivamente en este aspecto, Mario José, ¿qué pasó con los bonos? Estamos necesitados de dinero y sin embargo vemos cómo en la segunda vuelta última los bonos estuvieron por todo lado, en Esmeraldas y más, con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional, y se vuelve a repetir los bonos a pocos días de las elecciones en esa semana, precisamente para las fuerzas del orden, sin querer decir que no se lo merecen, porque el trabajo de ellos es fundamental. A la eliminación del subsidio al diésel se vuelven a dar compensaciones en el sector agrícola, para el sector transportista, compensaciones que no son necesariamente una focalización. Entonces, si es que por un lado ahorramos eliminando los subsidios, pero por otro lado a los bonos les utilizamos de manera inmisericordia, ¿de qué nos sirve? ¿Qué dinero nos queda
si no es que nos hemos gastado más en época de campaña precisamente para tener un resultado positivo a favor del régimen. Sí, exactamente. ¿Qué hacemos si bajamos, retiramos el subsidio y comenzamos a dar bonos? Me da lo mismo, me da igual, o sea, no ganamos nada. Ese es matemática simple, ese es otro, contabilidad pura. Así es otro de los factores en el cual el sector transportista votó por el no. ¿Por qué? Porque les quitaron Pero el sector transportista tiene una compensación, ¿no? Sí, tiene por 6 meses que están haciendo algún estudio. Compensación, entonces inclusive tenían que haberse ya inscrito, tenían que registrarse, pero que no es lo mismo tener el subsidio que tener esa compensación, porque la compensación no va a durar toda la vida. Entonces, también hay afectación por ese lado respecto al tema netamente de la votación por el no. Entonces, es otro error que comete el gobierno, porque si yo les quito el tema del subsidio, no tengo que estar dando compensaciones para nada ni para nadie. O sea, ¿en qué estamos? O sea, quizá para los sectores más necesitados de una manera focalizada, bien focalizada. Ahí es donde más que todo debe dedicarse el presidente de la República o el gobierno. Por ejemplo, salud, educación. Tenemos una educación, especialmente en el tema de las universidades. Aquí en Tungurahua, la última, te digo con conocimiento de causa, 30,000 aspirantes para entrar a la universidad y solo entran 2,000. O sea, ¿dónde se están yendo todos esos jóvenes? Que no hay oportunidad de trabajar tampoco. Los que tienen posibilidades podrán irse, que son muy pocos, podrán irse a las universidades privadas. Pero ¿qué está sucediendo con el resto de jóvenes? O sea, ¿qué está pasando? Alcohol, droga, prostitución, o están saliendo del país. Son los que entran a las bandas delincuenciales porque ahí les reclutan. El otro día escuchaba la entrevista a un niño que le decían que qué quiere ser de grande. Y decía que quería ser narcotraficante. O sea, ¿dónde estamos en este país el tema de la educación? La educación ya tiene que ser atacada desde lo más bajo, desde abajo, mejor dicho, de la escolar, desde la escuela, desde ahí. Desde la familia, realmente. En la familia es donde nacen los principios, y luego la escuela, el colegio, la universidad. Pero si no tenemos estas oportunidades, realmente estamos bastante complicados. Los tungurahuenses, como los ecuatorianos, somos personas trabajadoras, honestas, la mayoría, en la gran mayoría, pero estamos siempre esperando, como te decía, de quién nos dirige, porque al final del día quien nos dirige es el presidente de todos los ecuatorianos, más allá de que hayan votado sí o no. Gobierna para absolutamente todos. María José, vamos a hacer un corte, nos están indicando desde el máster. Así es, dicen, vamos a mandar unos saludos a quienes han estado conectados. Anita Verónica dice saludos de aquí conectada. Eduardo Rodríguez, felicitaciones por el programa, estimada Neida. Me gustaría conversar contigo para poder aportar con mi producto a su programa. Muchas gracias, Eduardo. Vamos a conversar contigo, un hombre que hace política por muchos años, y por supuesto va a ser un honor tenerte en Lupa Ciudadana, estimado Eduardo. Bien, te decía, María José, ¿cuál es el mensaje que esperamos recibir? Estamos esperando, yo como ecuatoriana ciudadana que amo, es que existimos, yo creo que la mayoría amamos profundamente este país, cada quien desde su sector, desde su reducto hace lo que le corresponde, lo suyo. Tú desde tu profesión, en este caso nosotros a través de Lupa Ciudadana, que no tiene una ideología como tal, la puedo tener de manera personal, pero lo que buscamos aquí es poner las posiciones en la mesa y que las personas puedan, después de los análisis que se hacen, puedan tomar sus decisiones. Pero te decía, estoy esperando como ciudadana el mensaje del señor presidente, que me diga cuál es el norte, hacia dónde vamos. ¿Hasta cuándo tú crees que vamos a tener que esperar de ese mensaje? Nos quedan 3 años y medio.
3 años y medio de la administración del presidente, en el que sin duda alguna todos, absolutamente todos los ecuatorianos de bien, debemos empujar, voy a caer en un lugar común, arrimar el hombro. ¿Hasta cuándo tú crees que será que debemos esperar ese mensaje del señor presidente? Tiene que ser inmediato. O sea, tiene que ser ya. Ya vamos casi una semana, 5 días. Y ni siquiera aparece, entonces no podemos seguir esperando. Fue a los Estados Unidos sin que nos diga a qué fue. Y no fue con su canciller. Es otro misterio, ¿no? Entonces, el mensaje principal es ese de que primeramente tiene que bajarse de la nube. Esa es Creo que el resultado le hizo bajar. Sí, ahorita sí. Está obligado a bajarse de la nube y dar ya un mensaje de conciliación con la gente, con el pueblo, y ya no cometer errores que le han costado muy caro. Le han costado una consulta y un referéndum que todo el pueblo le dijo no, la mayoría del pueblo le dijo que no. Entonces es algo que nosotros esperamos como ciudadanos, que, como dije, por favor, se dediquen a la educación, se dediquen a la salud. Hablamos ya del tema del IES, hablamos de que se va a llevar al Ministerio de Salud. Entonces tienen que ya dedicarse y equiparles a estos centros de salud para que puedan dar a la sociedad, a la gente, al pueblo, el debido tratamiento, ¿no? Médico, en salud, sean personas que sean atendidas de manera adecuada. No es posible de que una persona llegue con algún problema al IES y el médico te diga, ¿sabe qué? Tengo mis manos, tengo mi cerebro, tengo mi corazón, pero no tengo los aparatos para operar. Entonces, ¿de dónde estamos? ¿En qué país estamos viviendo? Entonces, ahí es donde se debe atacar el tema de la salud, educación, jóvenes, niños, y la otra parte que estoy de acuerdo es con lo de la familia, ¿no? Entonces, se debe marcar un rango ya en que la sociedad debe también ir cambiando en la parte social. Ahí está también falta de involucramiento de parte de la iglesia, cualquiera que sea, católica, evangélica, bueno, del resto de religiones que pueden haber. Sí es necesario también, porque justamente con el paro anterior del 2022, la iglesia fue la mediadora, ¿no? Mediadora. Pero se dieron los puntos y hasta ahí llegó. Me lavo las manos y aquí me fui. Y ahí probablemente se debe haber partido, porque esa fue creo yo, un buen análisis, un buen acercamiento que tuvo el gobierno, Guillermo Lasso, a la cabeza su ministro de gobierno. Y quedaron algunos acuerdos. Y desde allí debieron, el gran problema de la administración pública, lo que hizo el anterior no sirve y entonces lo boto al tacho de la basura. Si solo nos percatásemos en leer, habrían recogido, y ojalá están a tiempo, que puedan recoger todo lo que se trabajó en esas mesas para que lo lean y lo que sirva, implementenlo. Mario José, te voy a prestar mi lupa, que es la que nos ayuda a ver y que siempre procuramos tener el argumento, tener esa posibilidad de análisis. Con esta lupa que a los ciudadanos vemos lo que están haciendo las autoridades. No es un espacio para el conflicto, este es un espacio más bien para tratar de encontrar soluciones. Te presto la lupa para que nos des un mensaje final a los ambateños y a los tunguragüenses, y diría que a los ecuatorianos, porque es el replicar voces importantes como la tuya. Bueno, un mensaje que doy yo a la ciudadanía ecuatoriana es el de continuar en el trabajo. Las cosas no nos vienen gratis, las cosas se las hace y se las resuelve con sacrificio, con honestidad, transparencia. Eso es lo más importante. Justo hablábamos con Neida que somos contemporáneos, y creo yo que en la época en la cual nosotros nos criábamos como jóvenes, como niños, era diferente, era muy diferente, y creo yo tenemos ese respeto, esa consideración desde muy pequeños al adulto. Hasta ahora tenemos siempre la mira del saludo. Ahora
en los condominios, la gente no se saluda. Ya no saluda. No le conoces al vecino. No sabes ni quién es el vecino. Entonces, sí es muy importante la unificación. De barrios, soy presidente de un barrio de acá de Ambato y siempre he buscado y estar atentos, especialmente por el tema de la seguridad, ¿no? Me ha encantado ese servicio, he hecho algunos temas, no como autoridad de libre, ¿cómo es? De elección popular, sino netamente como un ciudadano más. Creo yo que la gente que me conoce del barrio no me van a dejar mentir, entonces eso es lo que nosotros nos está faltando también, el servicio, el ayudar al prójimo, a veces al más necesitado, concientizar más en que también la gente que necesita se le debe a colaborar, se le debe apoyar. Entonces todo es un engranaje, que queremos que la ciudad, el país salga adelante. Y mirando con esta lupa, ¿no? Mirando con una lupa, mirando hacia adelante, hacia arriba. Ya lo de atrás está atrás y dejar a un lado eso. Ahora tenemos que buscar un mejor futuro, no solamente para el país, sino para nuestra familia y para nuestros hijos. María José, muchas gracias. Ha sido un gusto poder conversar contigo sobre los aspectos que llevaron a que él no gane en el referendo y en la consulta popular. Vamos a estar sin duda conversando en lo posterior. Se vienen ya mismo los temas de la ciudad en cuanto a elecciones. No obstante de ello, hay muchas cosas, que hay que conversar de lo que está aconteciendo en la ciudad y que lamentablemente tenemos que esperar aún. Ha sido un gusto que nos acompañen. Un saludo a todos en este 10º episodio de Lupa Ciudadana. Nos vemos la próxima semana en el 11º capítulo de Lupa Ciudadana. La política puede parecer un laberinto, pero con una lupa se ve todo más claro. En Ambato y en el Ecuador hay temas que se hablan y son de suma importancia, pero si no tenemos un análisis bien informado, corremos el riesgo de no empoderarnos y tomar decisiones desacertadas. Por eso se creó Lupa Ciudadana, un podcast que te acompañará todos los viernes a partir de las 20 horas y donde hablaremos de política en lenguaje sencillo. Acompáñanos.